Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos como panelista a un invitado muy especial, al padre Javier Luzón Peña, y el padre va a hacer la oración de protección inicial. Damos la bienvenida al padre. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros el día de hoy, y les cedo Encantado. el micrófono, padre. Muy bien. Pues sí, encantado de estar con ustedes y vamos a empezar pues encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la malicia y las insidias de los enemigos. Te rogamos, suplicantes, que Dios los domine. Y tú, que eres el príncipe de la milicia angélica, arroja a los pies de la cruz de Cristo a Satanás y a todos sus inmundos que vagan a nuestro alrededor para nuestra perdición. Y encárgate de proteger pues esta comunicación y también de todas las asechanzas de personas malevolentes que se puedan entrometer, que pretendan entrometerse en estas oraciones, para que los neutralices y no puedan perturbar. Y le pedimos también a San Gabriel, patrono de las comunicaciones, que se encargue de esta comunicación para que pueda realizarse con fluidez. Amén. Amén. Pues adelante, padre. Hoy vamos a hablar. Tenemos las personas tienen dudas de para qué sirve la paraliturgia, cómo se hace, cómo se ora, qué son los beneficios que nos trae, en fin. Y usted es la Muy persona más bien. indicada para responder todas esas dudas que tenemos. Sí, vamos a ver. Una de las cuestiones que conviene tener presentes es que nuestro Señor, cuando es enviado por el Padre para sanarnos, sanar nuestro espíritu del pecado, sanar nuestro corazón de las heridas emocionales, sanar nuestro cuerpo, pues él lo que hizo fue esa tarea de anunciar el perdón de los pecados y verificarlo, pues él liberando y sanando. ¿Por qué? Pues porque el pecado original tuvo esa triple consecuencia. Nos aparta de Dios, el pecado, y luego tiene unas consecuencias en el trato con los demás, heridas emocionales y consecuencias físicas, empezando por la muerte y la enfermedad y tantas otras desgracias que provienen de haber abierto las puertas a los diablos, que quieren nuestra destrucción. Son envidiosos, no soportan que nosotros podamos ir al cielo, que ellos rechazaron, y entonces se mueren de envidia. Y entonces tratan de hacernos la vida imposible. El ataque principal es la tentación para el pecado, pero luego están esos otros ataques extraordinarios de infestaciones de las casas, de lugares, ¿no? Luego infestaciones de plantas y animales, que de pronto pues, se echa a perder una cosecha inexplicablemente, o un animal se empieza a poner raro, se pone enfermo porque le han hecho algún maleficio para fastidiarnos. Y luego infestaciones de objetos, de amuletos, de todo tipo de cuestiones que la gente muchas veces pues, tiene en sus casas, estrellas de 5 puntas, en las deportivas, en los pijamitas de los niños, las han metido por todas partes, hasta en las estrellas de la Virgen, ¿no? El otro día veía fíjense, el manto de la Señora de Guadalupe, son estrellas de muchas puntas, cada estrella. Y yo tengo aquí una reproducción fiel de ese manto que me regalaron en San Luis Potosí los empresarios por la familia, que tenían una asociación de gente que se dedica para trabajar por el bien de la familia, pues estaban muy preocupados y me regalaron este cuadrito.
que es una preciosidad. Y ahí pues ya han metido en el manto de la Virgen de Guadalupe estrellas de 5 puntas. ¡Qué casualidad! Siempre de 5, no de 6, que es la estrella de David, del rey David, y que anuncia al Mesías. No, de 5 puntas, la estrella luciferina. Y como eso, pues tantas atrapasueños, elefantes para la suerte, búhos, todo tipo de cosas de las que no están difundiendo. El ojo de Horus, la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus ahí en la mano, y que es un demonio malísimo, y todas esas cosas. Y claro, se da la incongruencia de personas que se consideran cristianas y que luego pues están poniendo una vela a San Miguel, pero otra a los mismísimos diablos. Y luego se quejan de que les pasan cosas. Pues ese es el punto, ¿no? Bueno, los diablos se sirven de amuletos, de objetos de estos, para hacer daño a la gente, ¿no? A los incautos y a los no tan incautos, porque luego hay gente que se declara que va a misa y luego se va a la Santa Muerte, o que va a misa y luego va a que le echen las cartas. Entonces, bueno, pues claro, se están destruyendo la vida, porque por ignorancia muchas veces, por no saber lo que están haciendo, ¿no? Ahora que se ha publicado hace 20 años que se publicó ese documento de la sede romana sobre la nueva era, pues claro, pues es que hay muchísima gente, se ha ido dejando llevar por esas cosas que se han ido infiltrando en los ambientes cristianos, como el yoga, el mindfulness, el reiki, tal. Bueno, la gente pierde la fe completamente y se creen que son cosas inocuas, que son unos ejercicios de relajación. Anda, que sí, pues las llevan clara, ¿no? Y claro, son tremendos, ¿no? Entonces, pues eso, infestación. Y luego ataques a las personas, vejaciones desde fuera, opresiones y influencias, ya una cosa más íntima que provoca enfermedades, situaciones pues muy, muy tremendas, ¿no? Luego obsesiones diabólicas, mentales o emocionales. Uno se obsesiona con una persona, ¿no? Y luego, pues, posesiones, son los ataques extraordinarios. ¿Qué se hace qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo lo primero que hacía era dejar claro que todo eso, esos ataques, afectan a las personas cuando nos dejamos llevar, les abrimos puertas. ¿Cuáles son las puertas? Pues hay 3 de las que nosotros tenemos la culpa y hay otras 3 de las que somos víctimas, que no tenemos la culpa. Las puertas de las que tenemos culpa son el pecado grave. Claro, hay gente que dice, pues yo estoy rezando la paraliturgia y no me sirve mucho. Pues es que esto no es una varita mágica. Yo en los años que he estado como exorcista, entre 1995 y 2015, con intervalos, pues claro, había gente que venían como si fuera un brujo bueno. Es decir, oiga, que vengo que me haga usted una limpieza. Digo, ¿limpieza? Ya tienes ahí la puerta, no te voy a hacer ninguna limpieza. Lo que te voy a es acompañar a que tú te conviertas, porque piensen, por ejemplo, cuando le llevaron al paralítico a Jesucristo para que lo curara, pues Cristo en lugar de curarlo le dice, perdonaos son tus pecados. Y la gente, pero si no se lo hemos traído a eso, se lo hemos traído a que lo curara y todo. Además, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, es decir, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, ¿no? A ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Primero le perdona los pecados y luego los sana. Pues esto es igual. No hay liberación sin sanación y sin conversión. La primera puerta es el pecado. Por eso, claro, si no se cuida una vida cristiana coherente, no una vida cristiana minimalista, como decía este domingo pasado Jesucristo, si vuestra justicia, vuestra santidad no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el cielo. No vais a entrar en el cielo si vais con una moral de mínimos. No, yo no robo ni mato. ¿Yo de qué me voy a confesar si no robo ni mato? Pero si yo, quien ha dicho que eso sea, ese es el primer peldaño. Pero es una escalera
que tiene muchísimos más peldaños, pues decía Jesucristo este domingo. Se os ha dicho no matarás, pero yo os digo que si tú odias, si tú insultas, si tú faltas al respeto, te haces reo de la Gehenna era el infierno. Entonces, pues, claro, no podemos andar con una moral minimalista. Hace falta, pues, una conversión. Y, claro, ¿para qué sirven la paraliturgia? Pues la paraliturgia es una oración que se ha compuesto, que han compuesto en este apostolado de sanación de las familias para combatir esas 6 puertas. Entonces, la primera es el pecado, la segunda es el ocultismo. Ya hemos mencionado muchas cosas que la gente a veces me dicen, pues venga a bendecir la casa. Y llegas a la casa y te encuentras una pirámide, te encuentras un escarabajo que han traído de Egipto, te encuentras un atrapasueños, te encuentras un elefante para la suerte, te encuentras, y no digamos ya con los niños, las cosas que tienen en el cuarto de los niños, de dragones, de Pokémon, todo tipo de objetos oscuros. Pues no, Darth Vader, o sea, que no, que es que no se puede andar jugando a varias bandas, ¿no? Como le decía el profeta Elías, ya está bien, o estáis con Baal o estáis con Yahvé, pero las 2 cosas no se puede, es imposible. El ocultismo, la tercera puerta, que es el rencor, que si una persona está resentida, pues no se sana, no se libera, le han echado un maleficio, y entonces mientras siga con un resentimiento no hay manera de liberarla. Luego hay otras 3 puertas de las que no tenemos responsabilidad: los maleficios recibidos, las heridas afectivas desde la gestación, desde el seno materno, y luego a lo largo de la vida, ¿no? Y finalmente las herencias de los antepasados. Que esto pues es ha habido gente, ¿no? Allí en México, por ejemplo, pues ha habido un teólogo que decía, no, eso no es cristiano. ¿Y cómo no es cristiano? Publiqué yo dos conferencias de 1h05 cada una, explicando cómo la sanación intergeneracional es algo de la historia de la Iglesia, que está en la tradición cristiana de siempre, aunque no se le haya llamado así, se le ha llamado así más recientemente, pero siempre el dogma, la comunión de los santos, pedir por nuestros difuntos, esa comunión, como decía Juan Pablo II, en el bien y en el mal. Una persona que peca abaja a los demás, una persona que es santa tira de los demás para arriba. Entonces, pues eso, la sanación intergeneracional. Entonces, claro, esas son las puertas y hay que cerrarlas, pero cerrarlas no es una cosa, sino que requiere, pues muy bien, que el ministro, un diácono, un sacerdote, te ore, interceda por ti para tu liberación y para tu sanación. Pero luego cada uno tiene que hacer su propio trabajo personal con unas oraciones. Entonces, en este libro de las 6 puertas del enemigo, que es un libro que publiqué hace 5 años, que es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia. Y, por cierto, está ya en inglés, The 6 Doorways of the Enemy. Ha salido ya hace unos meses y se puede conseguir por cualquiera de las plataformas normales, ¿no? de Internet, pues imosver.com, con V, buscalibre.com, etc. O sea, las plataformas corrientes, se puede conseguir el libro, pedirlo, y tanto en español como en inglés. Bueno, pues en este libro, que es ya digo que es un manual de exorcística para todos los públicos, que no da miedo, que no... ahí aparecen 9 oraciones para combatir esos ataques del enemigo. Y entonces, en esta paraliturgia, lo que se ha hecho ha sido, pues, un trabajo de conjuntarlas para que en 1 hora y pico, 1 hora y media aproximadamente, hacer una oración, que en este apostolado lo hacen los domingos, pues para que la gente quiera sumarse, pues hacer una oración en la que se tocan todos los palos, se van cerrando todas las puertas. Y entonces es una maravilla, porque pues hace falta
esa tarea personal. Yo siempre, cuando en reuniones de sacerdotes, exorcistas, pues me decían, a veces, ¿por qué se tarda tanto en liberar a una persona? Y siempre les explicaba, porque Jesucristo lo explica, y lo dice Lucas, que el demonio cuando nosotros rezamos sale de la gente, pero si está la puerta abierta, al cabo de un tiempo regresa. Por eso hay que cerrar las puertas. Ahora estoy explicando en mi curso de Biblia que estoy dando todas las semanas, ¿no?, de 1 hora, pues estoy explicando el libro de Nehemías, que es la historia con la que empiezo la narración de este libro de las 6 puertas del enemigo, en que Nehemías le pide al rey Artajerjes I un permiso, una comisión de servicio para ir a un territorio de Persia, que es Palestina en ese momento. Palestina pertenecía a Persia en ese momento, para reconstruir la muralla y las puertas, porque habían llegado en el año 537, habían reconstruido el templo en el año 520 al 515, pero no tenían paz. ¿Por qué? Porque al estar las murallas, están las puertas destruidas por el fuego y la muralla muy estropeada, pues los samaritanos los hostigaban constantemente. Y entonces él, lleno de pesar, se lo cuenta al rey, el rey le da, era su hombre de confianza, era el coquero el que le probaba el vino para que no lo envenenaran, y le da una comisión de servicio de 2 meses para organizar esa cuestión. Y en 2 meses, en 52 días concretamente, trabajando día y noche y turnándose para hacer guardias y para que los samaritanos no les impidieran, no destruyeran el trabajo que iban haciendo, pues consiguieron cerrar las puertas y a partir de ese momento tuvieron paz. Pues esa es la tarea que tenemos que hacer para ir cerrando. Y todo el mundo tenemos alguna puerta abierta o varias. Entonces, pues esta paraliturgia lo que hace es ayudar, te da unas pautas y para que uno pues, pueda hacerla luego también uno por su cuenta, ¿no? Entonces, esas oraciones, o sea, para lo que sirve la paraliturgia, es para favorecer con ese trabajo personal que hacemos además unidos a otras personas, siempre la oración comunitaria tiene un valor muy grande, pues favorecer la sanación y la liberación de las cosas que tengamos. Entonces, ya digo que ese es el objetivo. Y hay diversas oraciones en esa paraliturgia, que eso pueden verlo ustedes, pues son oración primero para rechazar el pecado, que es la abjuración del racionalismo, la soberbia, rechaza la soberbia, que es la raíz de todos los pecados. Luego, la abjuración del ocultismo, el rechazo, la oración de perdón, la oración contra ruina, la oración contra maleficios, la oración de la preciosísima sangre de Cristo para protegernos, ¿no? La oración intergeneracional, para pedir por nuestros antepasados y cortar las herencias negativas que nos hayan podido transmitir, la oración ¿qué más nos queda? La intergeneracional, sí, la de seno materno, oración de sanación interior de las heridas de seno materno y las heridas de ataques emocionales, afectivos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pues malos tratos, bullying, abusos, etcétera, etcétera. Cosas que nos han podido dañar y que han podido tener sus consecuencias negativas en cada uno de nosotros. Entonces, pues ahí aparecen estas oraciones debidamente engarzadas para facilitar ese trabajo personal que tiene que ir haciendo. Ahora, en este momento, Marisa les ha compartido pues esa oración para esa paraliturgia, para que vean el contenido de las diversas oraciones. Ya digo que a veces cuando uno dice es que no veo que surtan efecto, pues no surten efecto cuando uno pues, no vive una vida de gracia, cuando no está viviendo coherentemente. Siempre me acuerdo que a veces me venían personas
para que les rezara, y le decía, no, antes quiero preguntarte unas cosas. A ver, ¿tú qué vida vives? ¿A qué te dedicas? ¿Estás casado? Bueno, no estoy en pareja, entonces no me hagas perder el tiempo. Eso de estar en pareja no es estar en pareja, eso es estar en concubinato, que es un pecado de fornicación. Y además habitual, porque no es que he caído un día, sino que vivo con una persona y estamos en una unión ilegítima. Este domingo pasado decía Jesucristo, el que se separa, no hablo de uniones ilegítimas, o sea, es una unión ilegítima, hay que separarse, pero cuando la unión es legítima no hay que separarse, salvo que esté siendo perniciosa, en cuyo caso no te puedes casar, pero puedes dejar de convivir, ¿no? Entonces, cuando la persona no vive coherentemente, o está con el trago, o está con la droga, o está en negocios turbios, o está en cosas de ocultismo, en cosas de adivinación, en cosas de yoga, de mindfulness, de reiki, etcétera, pues claro, no, es tontería. ¿Y para qué vamos a rezar si tú te estás tirando piedras sobre tu propio tejado? O sea, lo primero es ser coherentes, y no andar, pues eso. ¿Qué fin tienen estas oraciones? Pues ya digo, ir cerrando cada una de esas puertas, pedirle a Dios, son oraciones las que se le pide a Dios que cierre esas puertas. Porque miren ustedes, cuando uno se confiesa, que es lo primero que hay que hacer, lo más liberador es la confesión. Es la confesión. Una confesión es como 100 exorcismos. O sea, es confesarse. Eso es lo primero que uno tiene que vivir. Pero luego, pues hay que también ir quitando otras. Entonces, si uno se ha confesado, uno está viviendo una vida cristiana, entonces, además, pues hay que quitar, combatir las consecuencias del pecado. Porque la confesión lo que te quita es el pecado, pero no te quita todas las consecuencias. Eso hay que quitarlas. Si tú has estado haciendo ocultismo, hiciste la ouija, pues no basta con que te confieses. Luego tienes que abjurar de eso. Se abjura de eso. Tiene un tiempo para que el Señor te ayude a liberarte de las consecuencias, esa puerta que quedó abierta. Que una persona que lleva a su hijo a Halloween, y entonces pues, se va a quedar poseído por eso. Puede ser, pero no necesariamente. Pero ya ha abierto una puerta. A lo mejor 20 años después, una novia despechada le hace una maldición y lo destruye, porque tenía esa puerta abierta. O sea que hay que tener mucho cuidado con las puertas y hay que cerrarlas, ¿no? Entonces, también pues, hay gente que preguntaba, bueno, y en las misas por nuestros antepasados, por el linaje, ¿debo pedir misa por cada uno de los miembros del linaje? Lo que se hace es pedir por cada generación. La Biblia, el Éxodo y el Deuteronomio, explica que hay pecados especialmente graves, por ejemplo, los de idolatría, los de ocultismo, porque eso es adorar a otros dioses, a los diablos, ¿no? Y eso es gravísimo. Después ese tipo de pecados muy graves, pero luego otros, gente que arruina a su familia, adulterios, abortos, cosas de esas, ¿no? Muy graves, ¿no? Pues la droga, esos pecados, dice el Éxodo y el Deuteronomio, pueden dañar, si no se resuelven en vida, cuando uno fallece sin haberse arrepentido, pueden dañar a los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Por eso cuando se hace liberación de linajes, sanación de linajes, se suele uno rezar por esa propuesta, ¿verdad? Se suele rezar por esos 5 generaciones anteriores. Porque además puede suceder una cosa, que un pecado se produjo en la 10ª generación. Abuelos, tal. Y pasan 3 o 4 generaciones y uno de esa, a lo mejor de 3 generaciones después, vuelve a repetir el pecado. Entonces, tenemos otros 3 más. Entonces, por eso hay veces que hay que remontarse, no ya a 4 o 5 generaciones, sino más. Entonces,
este, conviene a la hora de sanar y a la hora de liberar, pues hay que ir haciendo esos procesos, porque ya digo, la confesión te quita el pecado, pero no las consecuencias. Entonces, antes de hacer todas las oraciones juntas en una paraliturgia o simultáneamente, pero conviene haber hecho unos procesos, que son fundamentalmente 3. El primer proceso es, después de haberse confesado y de estar viviendo en gracia de Dios, que eso es lo primero. Vivir una vida cristiana supone, como dice la Virgen en Medjugorje, dice, para vencer a Goliat, David agarró 5 piedras. Pues nosotros, para vencer a nuestro enemigo, tenemos que agarrar también 5 piedras. Las 5 piedras son la oración, empezando por el rosario, la penitencia, empezando por el ayuno de cosas, de caprichos y de cosas que nos cuesten, ¿no? Cosas desordenadas que ponemos orden, y la confesión, al menos mensual, dice la Virgen, y siempre que lo necesitemos, porque hayamos caído en pecado mortal. La Eucaristía, la vida eucarística, empezando por los domingos, claro, que es una obligación grave, pero luego, entre semana, también la adoración eucarística, la visita al Santísimo, las comuniones espirituales. Es decir, Cristo en la Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra vida espiritual. Y finalmente, la palabra. Conocer la palabra de Dios, formarnos, porque sin formación estamos perdidos. Nos viene un testigo de Jehová, nos dice las 3 frases que le han enseñado, y ya uno, ¡ay, mi fe se ha tambaleado! Lo que pasa es que eres necio, que no te has preocupado y te cuentan una milonga y ya te han llevado al huerto. Hombre, no. Hay que estar preparados, hay que estar formados, como dice San Pedro, siempre preparados para dar razón de nuestra fe a todo el que nos lo pida. Siempre preparados. Entonces, pues eso es pues importante. Entonces, lo primero que se hace es la curación, después de haberse confesado y vivir una vida cristiana, la curación del ocultismo. Esa es la primera fuerza que se hay que hacer. Se reza 30 días, esa oración viene ahí en la paraliturgia, se reza 30 días, 3 veces al día, en honor de la Santísima Trinidad. Entonces, pues, ¿para qué? Pero esto lo vamos a exponer ya detalladamente, un poquito más, en la próxima sesión que tendremos el mes próximo. Pero bueno, que hay unos procesos, que ya lo adelanto. La curación del ocultismo, que hacemos la sanación intergeneración los sábados y la de perdón todos los días. Segundo paso, la sanación intergeneracional, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días hacer la de perdón. Y finalmente la de racionalismo, que se hace también otro mes, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. Y una vez que uno ha hecho estos 3 procesos, conviene hacer un seguimiento, unas oraciones de mantenimiento, que ya lo explicaremos en próximos. Entonces, un modo de tener un día de la semana, el día del Señor, de tener un día especialmente fuerte, con una oración especialmente fuerte, es realizar la paraliturgia, que en un rato se rezan las 8 oraciones, la oración de todas incluidas dentro de la paraliturgia. Entonces, pues ese es el... Y hay que pedir misas por los... Claro, cuando se hace la sanación intergeneracional, se ofrece una misa por cada generación, para que el Señor libere y destruya las ataduras que haya de esa generación, ¿no? Bueno, entonces, también nos preguntaban si esas misas, que las 5 paternas y 5 maternas, se suele empezar por los tatarabuelos, luego los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y el papá y su generación. Después, los tatarabuelos maternos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y la mamá y su generación. Entonces, se van ofreciendo una misa por cada generación. ¿Tienen que ser seguidas? Pues tienen que ser según vayamos pudiendo.
Hay gente que por su trabajo puede ir a misa una vez a la semana, tendrá que estar 10 semanas. Otra gente puede ir 2 días, otros que 3, cada uno según lo que pueda. Pero hay que ir ofreciendo una misa por cada una de esas 10 generaciones. ¿Cómo sé si mi linaje necesita remontarse a más generaciones en ese plan de oración? Pues eso se nota. Cuando se hace el proceso de sanación intergeneracional, se nota que en determinada generación hay mucho movimiento, que en otra hay mucha paz, que en otra... Y a veces se nota pues, que aquello no está sanado del todo y que hay que seguir remontándose otras 5 generaciones más. Entonces, eso lo suele poner, lo suele inspirar el Espíritu Santo. Y dice, en caso de remontarse más generaciones atrás, se hace ese paso solamente o nuevamente todo el plan de oración completo. No, si hay que remontarse más generaciones, pues son 5 generaciones más, pues se hace lo mismo, una oración, un rosario y una misa por cada una de esas. La 10ª, la 9ª, la 8ª, la 7ª y la 6ª, paternas. Y lo mismo, la 10ª, la 9ª, o sea, se hace lo mismo que se ha hecho por las 5 generaciones primeras, pues se hace por las 5 generaciones siguientes. O sea, que eso es... Y estas eran preguntas que ha formulado la gente a propósito de esta paraliturgia. Pero ya digo que lo importante es entender el sentido hay que hacer unos procesos, se hace por separado, pero luego viene muy bien ya como mantenimiento y como una oración de choque poderosa, pues hacer esa paraliturgia un día a la semana. Hay gente que lo hace más días, pero vamos a hacerla un día a la semana, uniéndose a este apostolado de sanación de las familias, porque eso es súper eficaz y ayuda mucho a las familias, a las personas, para irse purificando, para irse liberando. Porque el Señor es Dios de vivos y Él quiere nuestra sanación. El Padre ha enviado a su Hijo al mundo para que nos perdone los pecados, para que nos sane el cuerpo y para que nos libere. Y lo único que necesita, la única cosa con la que no puede es nuestra falta de fe. Veíamos ayer un ciego que se lo llevan al Señor para que lo cure y no tenía la fe suficiente. Entonces se quedó a medias, se quedó curado a medias. Entonces el Señor volvió otra vez, cuando ya él ve que se está empezando a ver un poquito, que ve hombres como árboles que se mueven, pues entonces ya se crece un poquito su fe y que se crecen en su fe, y entonces el Señor pudo acabar de liberar, de curar, de sanar. Pero por eso lo que necesita es nuestra fe. Ese es el principal punto, ¿no? Si fallamos en la fe, pues entonces todo se viene abajo. ¿Qué es una paraliturgia? Preguntan en YouTube. Pues una paraliturgia es, como su propio nombre indica, pues no es una liturgia, sino algo que es fuera de la liturgia. O sea, hay oraciones en la Iglesia que son oraciones oficiales de la Iglesia, son oraciones litúrgicas. Por ejemplo, un exorcismo es una oración oficial de liberación pública en nombre de la Iglesia con un ritual. En cambio, hay oraciones privadas de liberación. Una misa es una oración litúrgica, una confesión es una oración litúrgica, es una celebración litúrgica. Una unción de enfermos, un matrimonio, son celebraciones litúrgicas. Sin embargo, caben las celebraciones privadas, no oficiales de la Iglesia, pero que son oraciones que pueden hacer los fieles y hacer en común, como puede ser, por ejemplo, el rosario. Rezar el rosario juntos, pues es una paraliturgia. Por ejemplo, pues, que no hay sacerdote en un pueblo. Y
A ver qué están preguntando. ¿Se han tatuado, han hecho piercing o cuál es la tercera cosa? Que tienen adicciones, Ah, vale. que sé Bueno, cómo pueden pues ayudar a sus hijos. sí, pues digo que sí, que la paraliturgia pues es una oración no oficial de la Iglesia, sino un grupo de personas que oran juntos y eso. Y decía, por ejemplo, en un pueblo no tienen sacerdote y el cura va por allí pues una vez cada 20 días, una vez al mes, y hay gente que quiere comulgar y que quiere hacer una celebración comunitaria los domingos para suplir la falta de misa, ¿no? El no poder ir a misa. Y entonces pues se organiza una paraliturgia, que es pues eso, una celebración no litúrgica, pero próxima a la liturgia. Entonces, pues se hace, ahí nombran un ministro extraordinario que dirige la oración, hacen un acto de contrición, después se proclama la palabra de Dios, luego rezan el Padre Nuestro, hacen una comunión espiritual, rezan el Padre Nuestro y luego pues se distribuye la comunión, el ministro extraordinario, a las personas que estén preparadas y se les da la comunión. Eso es una paraliturgia, por ejemplo. Y hay otras muchas, ya digo, que muchas parroquias, en la mía, antes de la misa, la gente para prepararse a la misa, con oración, contemplando la vida de Jesús, pues se reza el rosario. Entonces, una paraliturgia, una preparación para la liturgia. Pues estas son una paraliturgia de oraciones de sanación y liberación, que aparecen todas ellas en el libro de las 6 puertas del enemigo. Entonces, pues ese es el otra pregunta que estaban haciendo, cómo ayudar a los hijos que se han tatuado, que tienen se han hecho un piercing, o que están en la droga. Para que están en la droga, pues hay que plantearse, eso requiere una conversión muy de fondo. Hay que ver por qué se han dejado llevar, por qué han recurrido a la droga, y hay que ir a la raíz, porque eso no es una cuestión menor, sino que es un tema de planteamiento vital. Es una crisis existencial, ¿no? La persona que necesita para vivir ese plus que lo va destruyendo progresivamente, ¿no? Le conviene rezar a la Virgen, la novena a la Virgen de Satanudos, para pedir la conversión de ese hijo, que normalmente no está receptivo, ¿no? Si la persona está dispuesto a dejarse ayudar, pues que vaya a drogadictos anónimos, estos grupos que hay, pues que ayudan a las personas a irse sanando y tal, y luego tener una terapia, una psicoterapia adecuada, una farmacoterapia adecuada. O sea, esto es un proceso. Hay grupos en la Iglesia, la comunidad cenáculo, que no recurren a ninguna medicación y nada. Lo que hacen es que ponen a la gente a trabajar y a orar. Es un proceso duro, pero es súper, es rompedor totalmente. Esta es una cosa que inició una mujer muy venerable, italiana, que lo puso en marcha y que ahora mismo está en muchos lugares del mundo, esas comunidades cenáculo, para chicos o para chicas que están muy destruidas por la droga o por lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, eso les ayuda. Pero el tema de los tatuajes, el tema de los piercing, lo que hay que hacer es explicarles. Yo lo que les aconsejaría es que miren en mi página web, la página web de este libro, pues si miran en el dorso, viene las6puertas.com, las6puertas.com. Bueno, pues en esa página web del libro de las 6 puertas, ahí pueden encontrar en el apartado, hay varias pestañas, está el home, donde explica quién es el autor, tal, luego las 6 puertas, donde vienen las oraciones del libro, luego Quo Vadis, que es una explicación de este otro libro que publiqué hace un año,
que se llama Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas iglesia, celebrando en falso los sacramentos. Es un libro que explica la situación en la que nos encontramos, la gran apostasía. Una persona que dice, bueno, ¿pero qué hacen los obispos alemanes esto, que quieren cambiar la iglesia? Pues hay que entender esto de dónde viene, cómo se ha producido, qué responsabilidad tenemos nosotros, qué podemos hacer, cuál es el antídoto, cómo está profetizado por Jesucristo que esto iba a pasar, cómo la Virgen desde hace 200 años viene avisando que va a haber una gran purificación. Ya, o sea, esto ya hay que estar preparados. Entonces, pues eso. Eso es otra pestaña de esa página web, ¿no? Luego viene una que pone actualidad, que es el canal de YouTube Tiempo de Respuesta. Son temas doctrinales de actualidad. Y ahí, si van a Sanación y Liberación, que es un subapartado, pues verán qué pasa con los tatuajes, qué pasa con los piercing. Entonces se explica, como dice el Levítico, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo explica luego en el Nuevo Testamento, San Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Y que entonces, dice el Levítico, no tatúes tu cuerpo, no le hagas daño. ¿Por qué? Porque hay que respetar el cuerpo. ¿Quiénes somos nosotros para inventarle la plan esto que están haciendo? De castrar a una persona, quitarle sus órganos sexuales para hormonarlo y tal. O sea, una tragedia. Hay cada vez más médicos que se oponen a eso porque se están dando cuenta de las consecuencias, además irreversibles, que tienen estas prácticas, ¿no? Bueno, pues el tatuaje, el tal, no, ¿qué hace usted? Inventándole al plan a Dios. Nosotros tenemos un cuerpo y hay que respetar. Pero es que además hay un problema añadido, que es que el que hace el piercing y el que hace los tatuajes de ordinario está contaminado. Ha tatuado cosas sexuales obscenas, ha tatuado cosas ocultistas, ha tatuado dragones y serpientes y diablos, ha tatuado todo tipo de historias, de rollos malos. Y aunque a lo mejor a ti te tatúe un Sagrado Corazón, te ha contaminado. Algo parecido a lo que pasa con la santería. Tú vas al santero, que es un brujo, pero que te engaña, es un pecado todavía peor que ser un brujo a las claras. Porque el brujo a las claras, tú sabes que este es un señor que invoca al demonio y está. Pero cuando vas a un santero, dice, oye, pues si esto estoy en casa, porque esto tiene un Sagrado Corazón, una imagen de la Virgen, un San Judas Tadeo, un no sé qué, y son todos demonios. Son todos objetos consagrados a los demonios. Tremendos, pero con aspecto de Sagrado Corazón de Jesús. Me acuerdo una vez que voy a bendecir una casa. Entonces entro, me estaba acompañando una persona que tiene carismas, y entonces entramos dijo el hermano que vivía en la casa, que ella no dormía nunca en su dormitorio. Y dijo, pues vamos al dormitorio a ver qué pasa allí. Y entonces, según llegamos, los dos, tanto la persona que acompañaba como un servidor, nos fijamos en un Sagrado Corazón que estaba encima de un armario y nos dio un mal rollo tremendo. Y dijimos eso. Y la persona dijo, uy, no, si esto era de mi abuelita, que no sé qué, no sé cuándo. Eso. Bajaron y le dije al hermano, bajaos a la puerta con un mazo y le atizáis, lo destruís y lo echáis en el contenedor después de haberle echado agua bendita. Y entonces bajaron, empezaron a atizarle al Sagrado Corazón ante el estupor de la gente que pasaba por la calle, porque es una zona de Madrid muy conocida, el barrio de Salamanca. Y entonces, pues empezaba, y no se rompía ni una esquirla de que era un objeto de escayola, o sea, que eso tendría que... Nada. Y el hermano de esta señora era un tío fuerte, corpulento, alto, bien, o sea, muy fornido y tal. Nada, no conseguía absolutamente nada. Entonces me llama, padre, que no se rompe. Digo, échale agua exorcizada. Le echó agua exorcizada, le atizó con la maza y todo se desmoronó. Era un objeto hechizado por un santero. Entonces, con los santeros, además de pecar contra el primer mandamiento, como hacen todos los brujos, porque acuden a los demonios, peca contra el segundo, tomar el nombre de Dios en vano. O sea, y aparentar que está invocando a Dios o a la Virgen o a los santos para engañar. Y tercero, peca contra los octavo mandamiento, la mentira. Está engañando a la gente, eso es terrible.
Es totalmente tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los piercing, los tatuajes? Pues que el tatuador o el que hace, pues es una persona que normalmente está contaminada y te contamina, aunque te tatúe un sagrado corazón o te tatúe una imagen de la Virgen. Hay que quitarse los tatuajes. Que has hecho el memo y te has gastado un dinero en ponértelo, pero ahora te gastas más en ir con un láser que te lo quite. Y que te dejen tu cuerpo como Dios te lo ha dado, no adulterado por la tontería, por la moda, por falta de personalidad, etcétera. ¿No? Eso no se debe hacer porque es una cosa que es muy peligrosa. Entonces, no sé si hay más preguntas y bien. Entonces, mientras esperamos, Sí, sí, sí padre, sucede. ahorita se la escribo. ¿Cómo? Ahorita le escribo una pregunta que acaban de escribir en YouTube. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, que hay que trabajar para facilitar que las oraciones que nos hagan, pues tengan, pero tiene que haber un trabajo personal que en cada caso habrá que determinar cuál tiene que ser. Pues ya el próximo día pues hablaremos de cómo se hacen estas oraciones, cómo hay que hacer los procesos previos. A ver, una pregunta, ¿cuánto tiempo hay que hacer la paraliturgia de sanación? Pues lo estoy diciendo cada semana, sí. O sea, es que la paraliturgia es una oración de mantenimiento o de iniciación, pero que luego requiere hacer cada proceso por separado. O sea, hay que hacer, como ya digo, que lo explicaré el próximo día, o sea, hay que hacer el proceso completo de adjuración del ocultismo, el proceso de sanación intergeneracional y el proceso de racionalismo. Los 3 procesos hay que hacerlos. Esos 3 procesos van acompañados de la sanación de seno materno y de la sanación por el perdón. Entonces, cuando ya se han acabado esos 3 procesos, pues ya uno lo que hace es seguir con un plan de mantenimiento. Cada día de la semana una sola oración. Y entonces, y el domingo se hace la paraliturgia, que es como un recuerdo y una para. ¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo? Desde luego, mientras uno note que está afectado y que tiene perturbaciones. Y dice, con la juración del racional de que Dios no permite los... Ah, claro, claro, esta es una de las cosas típicas que vemos que sucede una desgracia. Terremoto en Turquía, 25.000 muertos y en Siria. ¿Cómo Dios permite? Lo que hay que preguntarse es cómo se ha producido, qué derechos han adquirido los demonios, que son los que provocan las desgracias, qué derechos han adquirido, qué pecados se han cometido en estos lugares y que en los otros lugares del mundo, porque todo esto va pasando por todo el mundo, ¿eh? No piensen ustedes que esto, como decía Jesucristo, que le dijeron que la torre de Siloé que le cayó a aquellos 14 y los mató, no penséis que estos eran peores, no, no, si no os convertís todos pereceréis igualmente, y así fue. Tal, sí, bueno, eso sí se hace una oración de liberación de los efectos del tatuaje. Bueno, entonces Jesucristo decía que si no os convertís todos pereceréis igualmente, y así fue. 40 años después fue destruido Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Y todos los sobrevivientes, que fueron pocos, fueron dispersados por todo el mundo, hasta que llegó el tiempo de las naciones, el tiempo del castigo de las naciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente tenemos la costumbre de que sucede una desgracia y le echamos la culpa a Dios. No, no, bonito, Dios, lo acabamos de recordar esta semana pasada, que en el Génesis, la primera página de la Biblia, capítulo primero, por favor, léanselo los racionalistas. Lo primero que hay que tener claro es que Dios todo lo hizo bien y todo lo hace bien, nunca hace el mal. El mal, capítulo tercero, entra en el mundo cuando los bobos de Adán y Eva escuchan la voz del mentiroso, Satanás, en lugar de escuchar a Dios, lo que le había dicho, obedecer a Dios. Obedecer es escuchar, o audire, oír al que está delante.
En lugar de obedecer a Dios, escucharon a Satanás. Y entonces entró la muerte en el mundo. Dios se lo había advertido. El día que escuchéis a Satanás, el día que pretendáis vosotros ser como Dios, decidiendo el bien y el mal, que no, vosotros no habéis creado el mundo, no tenéis nada que decidir al respecto. El bien es el bien y el mal es el mal. Pues el día que pretendáis eso, moriréis. Y así fue. Dios creó al ser humano inmortal. La muerte, la enfermedad, las desgracias, los terremotos, le dio la ciencia infundida, la ciencia infusa, para poder prevenir todas las desgracias y que esos acontecimientos de la naturaleza no fueran lesivos. Pero claro, como cometimos el pecado, ahora no sabemos defendernos. Y se producen, viene una catástrofe de estas y no hemos sabido por el pecado. Y es curioso, le echamos la culpa a Dios de lo que son nuestros pecados, nuestra bebé, nuestra estupidez y de lo que son los ataques de los demonios. Dios nunca hace el mal, ni siquiera para un bien. Lo que hace es que gobierna. Se ha hecho libres y Él permite el más uso de la libertad. Lo que hace es que maneja los tiempos para el bien de los que lo aman, para la salvación de los que quieren salvarse. A lo mejor retiene a los demonios un tiempo, pero por ejemplo, en el siglo, a final del siglo XIX, León XIII vio cómo el demonio iba a invadir la iglesia en el siglo XX. Por eso pidió que se rezara la oración a San Miguel. ¿Y por qué? Pues por los pecados que se estaban cometiendo. Eso abrió las puertas. La situación que tenemos actualmente es una situación dramática que va a provocar la gran tribulación que profetizada por Jesucristo. Por favor, léanse Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, donde habla Jesucristo en el sermón escatológico. Primero, la destrucción de Jerusalén por haberle rechazado. Segundo, el castigo de las naciones cuando le rechazaran, que es lo que va a pasar ahora. Y finalmente, el juicio universal, pero eso no es lo que toca ahora. Ahora lo que toca es la gran tribulación, lo que dicen los profetas Joel, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Zacarías incluso dice el número de gente que va a morir. El número de gente que va a morir, las 2/3 partes de la humanidad. Eso no ha pasado nunca. Hubo una tercera parte de la cristiandad que murió en el siglo XIV por los malos ejemplos y la corrupción que había dentro de la Iglesia, el estamento jerárquico y de los consagrados. Hubo una peste, la peste negra, en 1348, 1350, se cargó a la tercera parte de la cristiandad. Pero lo que va a haber ahora, eso, Zacarías 13:7, por favor, léanlo, pues lo que va a haber ahora, eso, y luego Malaquías, otro profeta. También hablan de eso Ezequiel y Daniel, y el Apocalipsis. Son los textos bíblicos y luego esos 3 capítulos que he dicho, el sermón escatológico de Jesucristo, donde explica todas estas cosas. Entonces, pues hay que estar al tanto de la situación en la que nos encontramos y no echarle la culpa a Dios. O sea, esa pregunta del racionalismo es muy oportuna, porque es que, yo me dejé de creer en Dios porque murió mi hijo. Pero vamos a ver, pero si Dios no quería que tu hijo muriera, la gente se muere por haber roto el pacto que había hecho Dios con los hombres. No toquéis el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nos decidimos nosotros a querer ser Dios, aprendices de brujos, a querer nosotros decir lo que es bueno y lo que es malo, la fastidiamos. Entonces le abrimos las puertas a los diablos, y los diablos son los seres más crueles de la creación. Y nos odian porque no soportan que un ser inferior a ellos pueda alcanzar la comunión íntima con Dios en el cielo. No lo soportan. Y por eso nos atacan. Bueno, ya es la hora prácticamente. Vamos a ir acabando. Entonces quedamos para dentro de un mes, un viernes, me parece que está previsto, pues también por estas fechas, pues dentro de un mes tener la segunda sesión sobre el cómo realizar estos procesos, cómo explicar y también responder las dudas que hayan podido surgir y que no hayamos aclarado en esta charla. Pues te damos gracias, Dios omnipotente, por tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Y pues la charla, se lo voy a decir porque lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver. Es La el charla, 17 de marzo, viernes 17 de marzo. eso es, 17 de marzo. O sea, justo un mes la tendremos, que es un viernes a esta misma hora. Pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los libere, los sane, los convierta, los santifique y los proteja de todo mal bajo el manto de la Virgen Santísima. Amén, amén, amén. Y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos con el favor de Dios en un mes, un día. Y Muy bien. pues, que tengan todos una muy bendecida tarde. Recuerden que hoy tendremos Hora Santa, Adoración al Santísimo, se transmite por Facebook. Será a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Normalmente es a las 6, pero como está oscureciendo muy temprano, lo están haciendo a las 5. Se transmite por la página de Facebook desde Tecomán, Colima. Y a las 7 de la tarde tenemos Adoración al Santísimo por el canal de YouTube. Se transmite desde Guadalajara, Jalisco, en el Seminario de los Siervos del Divino Amor. Y hay al mismo tiempo rosario guiado por el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Que tengan todos ustedes una muy bendecida tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tienes, Denise, algo que agregar? No, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Nada, encantado. Muchas gracias. Los esperamos en los siguientes eventos del apostolado y con el favor de Dios, en un mes aquí estaremos de vuelta con el Padre Javier Luzón. Gracias.